Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al proceso de satanización de Donald Trump. No piensen ustedes que eso ha empezado ahora, en el 2024. Eso lleva coleando más de 8 años. Empezó de una manera absolutamente delirante. Cuando Hillary Clinton se enfrentaba con Donald Trump, ella misma lo comparó con Hitler en varias ocasiones, el Washington Post iba en la misma línea. Por supuesto, continuó cuando Donald Trump era el inquilino de la Casa Blanca y, por supuesto, ha seguido continuando durante la administración de Biden, que, bueno, ya en una muestra queremos creer que de su insania mental, pues se permitía hacer como que aplastaba a un insecto que era Donald Trump después de las palabras de Whoopi Goldberg, que anda que también esta se las trae, vamos, una negra que se puso un apellido judío porque dijo así en Hollywood triunfaré porque Hollywood está en manos de los judíos y que pueda acusar de nada a Donald Trump, en fin, es de estas cosas que ciertamente son para pensárselas. Ha tenido mejores épocas Whoopi Goldberg, no cabe la menor duda. Y a todo eso, cuando tú satanizas a un personaje, y más en un país tan grande como los Estados Unidos, que es verdaderamente un continente, en cualquier momento aparece alguien que decide que lo va a matar y que además lo va a matar pues porque hace un bien a la humanidad. Este sujeto despreciable que contrataba mercenarios para enviarlos a Ucrania, que se hacía fotos con el batallón ucraniano Azov, que es un batallón de nazis, literalmente de nazis, y que se dedicaba a hablar bien de Zelensky, de Ucrania a todas horas, pues es un sujeto que seguramente dijo, oye, que es que si Donald Trump llega a la Casa Blanca se acaba la guerra de Ucrania. Y no puede ser, y decidió que lo mataba. Y alguno dirá, hombre, pero ¿cómo se puede ser así? Pues sí, aunque solo sea porcentualmente, estadísticamente, siempre hay locos con salidas de pata de banco homicidas, siempre. Y cuanto más calientas y más excitas y más caldeas los ánimos sociales, pues más. Y como en estos momentos, desde hace tiempo, el Partido Demócrata está en manos de quien está, que no es precisamente los votantes ni los afiliados de hace décadas del Partido Demócrata, y como su proyecto es dividir a la sociedad americana y dividirla además en razas y dividirla socialmente y dividirla históricamente, porque esa sociedad dividida es mucho más fácil de controlar, pues un personaje que habla de hacer América grande otra vez es el gran enemigo de ese proyecto social. Si de pronto los americanos se unen, si no les importa si eres blanco, negro, amarillo o cobrizo, si consideran que los intereses de su país son precisamente lo más importante, pues de pronto se van a dar cuenta de que hay pequeñas minorías que se deciden a enviar este país a guerras a las que no debería ir nunca, que están chupando la sangre de la economía de este país y que son enormemente peligrosos. Y para evitar eso, pues dividimos el país, lo enfrentamos y cuando alguien quiere unir al país, entonces decimos que es como Hitler y que habría que aplastarlo como si fuera un bicho, como si fuera un insecto. Es terrible, pero es así. ¿Qué sucedería en el nada improbable caso, por desgracia, y quien se dirige a ustedes lo dice con profundo dolor de corazón, de que asesinaran a Donald Trump? Es decir, han fallado ya 2 intentos, se habla de que ha habido un tercero del que no se ha querido contar prácticamente nada, con coche bomba. ¿Qué pasaría si finalmente lo matan? Bueno, pues miel sobre hojuelas. Primero se han quitado de encima a Donald Trump y lo sustituiría un Vance que personalmente a quien se dirige a ustedes, confianza no le inspira mucha. Pero en segundo lugar, culparían a los iraníes. Y ya tenemos la guerra con Irán.
Una guerra que Netanyahu, y no solo Netanyahu, viene pidiendo desde hace más de un cuarto de siglo. Si matan a Donald Trump, al que por cierto no consiguieron empujar a una guerra contra Irán, bueno, pues si matan a Donald Trump, no se engañen ustedes, vamos a una guerra con Irán porque lo habrán asesinado los iraníes, aunque el asesino sea de Massachusetts. Así de claro y así de evidente. Y entonces, bueno, pues nada, envenenar al pueblo americano para ir a otra guerra en la que no le va ni le viene nada, que no puede ganar y que va a significar un desastre económico, un desastre militar y un desastre para la calidad de vida de la inmensa mayoría del pueblo americano, pues no va a importar nada, porque los señores de la muerte sacarán beneficio de ello, como del desastre de Afganistán, como del desastre de Irak y como otros desastres que ahora mismo se viven. Esa es la realidad y no hay más vuelta de hoja. Esa es la tristísima realidad. Bueno, pues Dios quiera que Donald Trump llegue vivo al día de las elecciones y que Dios le conserve la vida muchos años, pero que hay un proceso de satanización además ridículo. Pero ¿quién con la cabeza sobre los hombros se puede creer que Donald Trump es como Hitler? Para lo bueno y para lo malo. Es decir, Trump no ha recibido 2 veces la más alta condecoración de este país por heroísmo de guerra como hizo Hitler, por ejemplo. Y por supuesto Trump, vamos, ni tiene una política antisemita, todo lo contrario, ni tiene una política racista, ni aspira a meter a este país en guerra, todo lo contrario. Ha sido el único presidente que no ha metido a este país en una sola guerra durante décadas. De manera que esa es la realidad, pero el peligro existe y no hace falta decirles que en fin, con un peligro así existiendo, lo que puede venir después es pavoroso. Los que sean creyentes, que oren para que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos de América y junto con esta gran nación del resto del género humano. Bueno, y nos vamos a nuestro boletín de noticias. Boletín de noticias que, como siempre, finalmente comenzamos con el segmento de España. Y el segmento de España hoy es obligatorio iniciarlo con Pedro Sánchez, que estuvo hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas. A escuchar a Pedro Sánchez, pues vamos, prácticamente no fue ni blas. Terminó el discurso y no tuvo un solo aplauso. Es decir, Pedro Sánchez como mucho provoca indiferencia, no vayan ustedes a creer, en España podrá provocar animadversión, inmensa odio moruno en algunos casos, aplauso de los morunos en el otro, pero fuera de España es un cero a la izquierda. Pedro Sánchez no pinta absolutamente nada. Y el discurso ha sido un discurso para ponerse a llorar, porque ha hablado del retroceso de la democracia, eso es verdad, de que derechos consolidados hoy son cuestionados o revertidos. Efectivamente, no hay nada más que ver la política de gobierno que él lleva desde hace años. Y luego a continuación ha dicho que hay una agenda reaccionaria global. No, la única agenda global que hay es la agenda globalista ante la que él se arrodilla las 24 horas del día. Y claro, ha dicho que además esa agenda global, que claro es malvada porque es reaccionaria, provoca la desconfianza en las instituciones, la reivindicación de un pasado inventado, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Si alguien en España impone la reivindicación de un pasado inventado y falso, es Pedro Sánchez y los aliados de Pedro Sánchez, que han decidido inventarse una historia de España que no tiene punto de contacto con la realidad y además castigar penalmente a los que digan que no es así. Y si alguien provoca desconfianza en las instituciones en España es Pedro Sánchez y su acción de gobierno. Luego resulta que, por desgracia, como el Partido Popular es muy parecido, porque también es una marioneta de la agenda globalista, pues la desconfianza en las instituciones aumenta. Y como el jefe del Estado se da la circunstancia de que sale con el pin de la agenda globalista, pues confianza en las instituciones no crea. Y como luego muchas de esas instituciones están directamente en manos de Pedro Sánchez, ¿cómo para fiarte de ellas? Y entonces, frente a esa imagen totalmente falsa de la realidad
que ha proyectado Pedro Sánchez, pues supuestamente sería la agenda reaccionaria global que lucha contra la democracia. Bueno, pues aquí la idea es que la democracia tiene que defenderse, que no lo puede hacer con una mano atada a la espalda y que por lo tanto hay que imponer la censura. Y aquí acabáramos. Es decir, aquí los intereses personales de Pedro Sánchez, de su mujer y de su hermano, cuyas vidas ejemplares pues salen en la prensa, por lo menos en un sector de la prensa, pues evidentemente esos intereses personales y nada santos coinciden con los intereses de la agenda globalista. Es decir, tenemos que ir a una censura totalmente global. Porque nosotros, que estamos imponiendo la destrucción total de las libertades y que estamos creando relatos históricos más falsos que un dólar de madera, pues no podemos consentirlo y hay que ir a la censura. Bueno, pues insistimos, no nos sorprende que haya ido poca gente, porque para decir semejantes sandeces, por muy peligrosas que sean, hay más gente y más brillante que Pedro Sánchez, y tampoco nos sorprende que no lo hayan aplaudido, porque ¿cómo vas a poder aplaudir esto? En fin, que examinamos estas y otras cuestiones de relevancia para ustedes con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado ante la Asamblea General de la ONU su tiránica política contra la libertad de expresión en nuestro país, es decir, la censura a los medios de comunicación, afirmando que el mundo se enfrenta a un riesgo real de retroceso de la democracia por los que denomina activistas de la mentira, en referencia, claro está, a los medios de comunicación que no cuentan las informaciones que les interesa al gobierno o que cuentan los trapos sucios del gobierno o, por ejemplo, de Begoña Sánchez. Y decía también en este foro en la ONU cosas como estas. Le escuchamos. Derechos que se creían consolidados hoy son cuestionados o incluso revertidos. Una agenda reaccionaria global se abre paso al calor de la desconfianza en las instituciones, de la polarización y de la reivindicación de un pasado inventado tan falso como sus proclamas. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros, no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja las instituciones democráticas de quienes buscan socavar deliberadamente a las mismas. En su intervención, el presidente del Gobierno de España también ha tratado temas como el de Ucrania, Líbano o Gaza. Y hay que decir que ha contado con muy poca asistencia y ningún aplauso. Por cierto, Pedro Sánchez lucía en la solapa un pin de la agenda globalista. Bueno, y puestos a controlar el aparato del Estado más de lo que ya se controla, que es lo propio de un régimen totalitario, el gobierno de Sánchez está estudiando una propuesta del Partido Nacionalista Vasco para cambiar el funcionamiento interno del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Hombre, nosotros no vamos a decir que el Centro Nacional de Inteligencia sea como aquel viejo chiste del que llamaba por teléfono y decía ¿es el Centro Nacional de Inteligencia? Y le respondían no vamos a decir esto. Aunque, francamente, algunas de las actuaciones del CNI en los últimos tiempos, y nos vamos a quedar solo con los últimos tiempos, la verdad es que son para echarse a temblar. Los presuntos agentes del CNI detenidos en Venezuela, o alguno de los altos mandos del CNI, concretamente el que se ocupaba del negociado de Rusia, espiando para la CIA, hombre, eso no es de recibo, no es de recibo. Y evidentemente el CNI necesita que lo reestructuren y que lo mejoren porque es una pieza necesaria. Eso no tiene más vuelta de hoja. El problema es que aquí lo que pretende el Partido Nacionalista Vasco y que efectivamente se lo está estudiando Pedro Sánchez es que puedan entrar
todos los vicepresidentes del gobierno dentro del CNI, con lo cual en el CNI, ya para terminarlo de arreglar, entraría Yolanda Díaz, conocida comunista y vicepresidenta segunda. Y ya era lo que le faltaba al CNI, ya que lo que hace el CNI resulta que esté a disposición de una comunista como Yolanda Díaz. Es verdaderamente, pero verdaderamente para echarse a llorar, es para echarse a temblar. Pero puede pasar. Y el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con tal de debilitar y hacer daño a España, lo que sea. Cómo no, una vez más el gobierno socialcomunista tiene que devolver los favores a los independentistas, esta vez al Partido Nacionalista Vasco. Ahora el Partido Socialista está estudiando debatir una proposición de ley presentada precisamente por el PNV. Una ley que incluye cambios sustanciales en la normativa que rige el funcionamiento interno del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, y un texto que además abre las puertas a que todos los vicepresidentes formen parte del CNI, algo que incluiría a Yolanda Díaz, coordinadora general de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno de España. Hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez ya trató de modificar este artículo para controlar el CNI durante la pandemia. Aprobó un Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente a lo que decía el impacto económico y social de la crisis sanitaria, con una disposición en la que incluía en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia a todas las vicepresidencias del Ejecutivo. En aquel entonces, acuérdense que estaba dentro Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno. Un plan que no salió adelante. Tras un recurso de Vox, el Tribunal Constitucional impugnó el artículo que afectaba al CNI. El magistrado Cándido Condé Pumpido consideraba que el Gobierno no podía utilizar un decreto ley para modificar la ley que rige el funcionamiento de los servicios de inteligencia y que tampoco quedaba acreditado que atendiera a una necesidad extraordinaria y urgente. Nos vamos a Hispanoamérica, donde Maduro sigue empeñado en demostrar que quien tiene la sartén por el mango es él y quien no obedece a su sartén pues le pega un sartenazo, y Edmundo está en España y pinta menos que la Tomasa en los títeres, y no digamos María Corina, que en fin aparece y desaparece como los ojos del Guadiana y que sin embargo pues en fin tampoco parece que esté debilitando mucho a Maduro. No es que quien ahora se dirige a ustedes quiera desmoralizar a los que aspiran al final de Maduro. Quien ahora se dirige a ustedes aspira al final de Maduro. Lo que pasa es que no se deja engañar por sus deseos, procura analizar de la manera más exacta lo que sucede, porque es la mejor manera de que efectivamente al final las cosas acaben llegando a buen puerto. Cuando te engañas, te empeñas en engañarte y además aprietas los párpados para no ver, pues el resultado no suele ser bueno. ¿Qué pasa con Maduro? Que dicen que está a punto de caer, pero que la verdad es que muestra una resistencia de acero inoxidable. Bueno, pues la última es que ha decidido que va a dejar sin conexión aérea a los países injerencistas de derechas. Por supuesto, Maduro, que no es tonto, no es que sea muy listo, pero tiene que tener alrededor a gente más inteligente. ¿Por qué? Porque da algunos pasos que precisamente no indican estupidez a quién le va a dar el guantazo. ¿Quiénes son los países injerencistas de derechas? Bueno, nadie de la Unión Europea. Nadie. Ni siquiera Hungría. ¿Por qué? Hombre, porque la Unión Europea es el segundo socio comercial de la Venezuela de Maduro. Bueno, impondrá limitaciones a Estados Unidos. Vamos, ni lo sueñen ustedes ni borrachos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el primer socio comercial de la Venezuela de Maduro. Y entonces, ¿quién se lleva la bofetada para que quede claro que Maduro es el que tiene el mando? Pues fíjense ustedes los países: Panamá, República Dominicana, Perú. Hombre,
El caso de Perú es un país intermedio, pero tienen ustedes que reconocer que junto con Panamá y la República Dominicana no son grandes potencias. En el caso de Panamá y República Dominicana están en el último tercio del país, del subcontinente, como Costa Rica, que también está añadido. Y luego hay otros dos países que sí tienen una relevancia mayor, pero que se explica que los hayan incluido. Uno, Argentina, porque ya se sabe por dónde va Milei y entonces Maduro aprovecha para pegarle un guantazo en las conexiones aéreas internacionales de sus conciudadanos. Y el otro, Chile. Chile no es un país de derechas. Decir que es injerencista, sinceramente, es mucho decir. ¿Pero qué pasa con Chile? Hombre, pues que el presidente Boric tiene más miedo que vergüenza, y además no lo oculta, lo dice claramente, a que le lleguen todavía más emigrantes venezolanos. Y claro, evidentemente esto lo dice... Esto deja de mala manera a Maduro, porque dice que, claro, si llegan más emigrantes es por la desastrosa política de Maduro, pero al mismo tiempo Maduro en realidad le va a hacer un favor. Es decir, si dificulta el paso de venezolanos a Venezuela, sea como sea, en la modalidad que sea, pues Boric seguramente se lo agradecerá. Pero hasta aquí llega lo de Maduro. ¿Qué manda? Hombre, sigue mandando, es indiscutible, no se puede negar. No nos engañemos, ¿eh? Sigue mandando. Pero a la hora de dar un bofetón no se lo da a sus dos primeros socios comerciales, a Estados Unidos y a la Unión Europea, ni se le pasaría por la cabeza a Maduro. Se lo da a los pobres panameños, a los pobres dominicanos que quieren invadirlos con haitianos, en fin, a gente que tiene una capacidad de maniobra pues más bien pequeñita, las cosas como son. Como saben, el dictador venezolano Nicolás Maduro no permite que nadie opine sobre su política. Si algún país lo hace, pues ya se crea un conflicto diplomático. El último que ha arremetido contra Maduro ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en su discurso ante la ONU, en la Asamblea General, llamó dictadura al gobierno venezolano y le acusó de robar los comicios del 28 de julio. Eso provocó que Venezuela suspendiera los vuelos directos entre los dos países, algo que ha sido criticado recientemente por el presidente Gabriel Boric. Justo un portavoz del Ministerio chileno de Asuntos Exteriores ha dicho lo siguiente en un mensaje. Se trata de una decisión unilateral que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 8.000 venezolanos que residen en nuestro país. Es una acción injustificada y que lamentamos, la del presidente Nicolás Maduro. Pero hay que recordar que ya el pasado 31 de julio el Ejecutivo venezolano también había suspendido los vuelos de Venezuela con Panamá, República Dominicana y Perú. El motivo, les leemos: el injerencismo de los gobiernos de derechas respecto a los comicios presidenciales. La presidenta de la Asociación de las Líneas Aéreas Venezolanas ha dicho recientemente que la suspensión de los vuelos con Panamá, República Dominicana y Perú ha sido una medida política con la que Venezuela ha reducido un 54% su conectividad internacional. Para que se hagan una idea, de los 181 vuelos internacionales que antes había a la semana de media, ahora solo quedan 83, es decir, 98 menos. Según estas asociaciones, esto significa que ya no hay disponibles semanalmente unos 15.000 asientos en los aviones. Y hay que recordar también que la conexión aérea entre estos países es frecuente debido también a la existencia de vuelos muy baratos. Las represalias de Nicolás Maduro también fueron más allá de solo el tema aeroportuario. Entre otras cosas, exigió a Panamá, Argentina, a Chile, a Costa Rica, a Uruguay y a la República Dominicana que retirasen de manera inmediata a sus representantes del territorio venezolano por las declaraciones injerencistas de los presidentes de estos países. Esta semana los gobiernos de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, de Perú, de Paraguay, de la República Dominicana han pedido una revisión de los resultados electorales venezolanos y han pedido a la Organización de Estados Americanos, la OEA, una reunión urgente.
Nos vamos a Brasil y nos vamos a Brasil donde Elon Musk, el jefe de X, antes Twitter, ha decidido ir al Tribunal Supremo de Brasil para que X pueda funcionar en el país, porque con Lula da Silva, que es un personaje muy, muy sumiso ante la agenda globalista, desde el 31 de agosto Twitter en Brasil no existe. Claro, ¿qué pasa? Pues que Elon Musk pretende que vuelva a funcionar, pero por si acaso no vuelve a funcionar, pues hombre, evidentemente está planteando las indemnizaciones que tendría que recibir del Estado brasileño, que no van a ser moco de pavo, que diría un castizo. Y efectivamente aquí hay otra cuestión que no es pequeña. Elon Musk está empezando este procedimiento en Brasil. ¿Que le sale bien? Le ha salido bien. ¿Que no le sale bien? Puede iniciar el procedimiento en Estados Unidos. Los jueces americanos pretenden que tienen una jurisdicción universal. Y como inicie este procedimiento en Estados Unidos y pueda demostrar, que lo puede demostrar, el perjuicio económico, el palo que le van a dar al Brasil va a ser de campeonato. Y no está el Brasil como para que le estén dando palos, las cosas como son. Elon Musk ha pedido a la Corte Suprema de Brasil que vuelva a permitir la red social X en el país. La antigua Twitter está suspendida en Brasil desde el pasado 31 de agosto, tras una orden de un juez del Tribunal Supremo Federal. La acusación contra X es que su plataforma, en ella, había cuentas acusadas por el gobierno brasileño de desinformar y pedían el cierre inmediato de las mismas. Según el gobierno, el magnate no cumplió con esta orden. Por ello, a finales de agosto, X desapareció en Brasil. Ahora Elon Musk reclama que se vuelva a activar X en el país, porque asegura que ha presentado todos los documentos que el juez le había solicitado, que ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes, entre las cuales también estaba nombrar a un representante legal en Brasil. Pero esto, lo que ha alegado Elon Musk, la información aportada del representante legal, no le ha parecido suficiente a de Moraes, que aseguraba lo siguiente: las exigencias para restablecer el servicio de X en Brasil no han sido debidamente cumplimentadas y daba un plazo de 5 días para presentar estos documentos. Y esta historia continúa. El pasado miércoles, la red social X volvió a estar activa en Brasil. Desde X dicen que fue fruto de un tema técnico involuntario al cambiar de servidor. Pero esto no convence al juez de la Corte Suprema de Brasil, que considera que había sido una maniobra intencionada que describió del siguiente modo: ha habido por parte de la plataforma X una intencionalidad maliciosa, ilícita y persistente de saltarse a la justicia. ¿Y qué hizo? Pues ordenar a X pagar una multa diaria de cerca de $920.000 por cada día que la plataforma estuvo activa en Brasil, según el juez, saltándose la orden judicial. Ayer mismo, como les decimos, Elon Musk volvía a pedir que ha cumplido todas las exigencias de la Corte Suprema de Brasil y pide el desbloqueo de X, porque que sepan que hasta su suspensión X tenía 22 millones de usuarios en Brasil. Además, en la cuenta de la compañía de Musk han escrito lo siguiente: X está dedicada a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley y respeta la soberanía de los países. Creemos que el acceso de la población brasileña a X es esencial para una democracia dinámica y continuaremos defendiendo la libertad de expresión por medio del debido proceso legal. Bueno, y nos vamos a internacional porque Francia y el Canadá han decidido aumentar su cooperación en materia militar. Lo del Canadá es tristísimo. Hubo una época en que Canadá era un país absolutamente maravilloso, estupendo. Llegó Justin Trudeau
y la verdad es que el país ha ido en la línea de la agenda globalista y del otanismo más desorejado, para desgracia del Canadá y de los canadienses. No nos vamos a engañar. Con la excusa de que luchan contra la injerencia extranjera y la manipulación de la información, bueno, pues en Francia y en Canadá cada vez hay menos libertad de expresión. Avanzaron mucho durante la crisis del coronavirus, pero han ido cada vez a peor. Y ahora, pues se supone que van a colaborar en algunas áreas muy concretas. Una es Ucrania, que ustedes nos dirán qué interés real tienen Francia y Canadá en Ucrania. Ninguno, y el Canadá todavía menos. Otra, hombre, sacaron un antiguo veterano de las SS ucraniano en el Parlamento canadiense y lo aplaudió todo el mundo, pero suponemos que eso fue un error debido a la ignorancia. En realidad, el Canadá jamás ha tenido nada que ver con los nazis ucranianos, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial estaba en el otro bando, aunque no los combatiera en el campo de batalla, porque estaba en el frente occidental. Pero en cualquiera de los casos, nada que ver. El Ártico. ¿Qué tiene que ver el Ártico con el Canadá? Nada, y con Francia tampoco. Simplemente un deseo de tocarle las narices a Rusia, que como un día se enfade se van a enterar Macron y Trudeau. El Sahel. Hombre, el Sahel sí es importante para Francia porque la están echando a patadas de manera más que merecida, pero para Canadá en absoluto, volver a meterse en un lío que ni le va ni le viene. Y el Indo-Pacífico, pues hombre, para Francia en estos momentos nada, porque ya la echaron a patadas de Vietnam en su momento, y para el Canadá relativamente, pero vamos, no desde luego para meterse en una historia de este tipo. Bueno, pues aquí tienen ustedes a dos dirigentes globalistas a los que les importa absolutamente un pimiento, pero un pimiento, el bienestar de sus respectivas naciones, Canadá y Francia, Francia y Canadá, y que sin embargo siguen metiéndose dentro de la agenda globalista y dentro de la OTAN, y el día menos pensado, pues como decían cuando yo era niño en el colegio, Vidal se está rifando una bofetada y está usted comprando todas las papeletas. No me lo decían a mí, pero se lo decían a otro. En fin, el mensaje era bastante claro. Bueno, pues estos dos, evidentemente, ante la bofetada que puede venir, se han empeñado en comprar las papeletas y luego vendrán los lloros. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunía ayer en Ottawa con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Acordaban aumentar su cooperación en materia de defensa y de seguridad en distintas regiones, como son Ucrania, el Indo-Pacífico, el Ártico o, por ejemplo, el Sahel. Además, tanto Francia como Canadá han dejado claro que también se unen para luchar contra la injerencia extranjera y la manipulación de la información. Qué curioso, ¿no, señores? Qué casualidad, qué obsesión con la manipulación de la información. Cosas que decían en un comunicado, y también añadía lo siguiente: seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario hasta que logre derrotar a Rusia y recuperar su independencia, su soberanía e integridad territorial respecto a las fronteras reconocidas internacionalmente. Y como no, han anunciado que van a fortalecer su cooperación apoyando militarmente y entrenando a tropas y en el tema de la ciberseguridad en Ucrania. También se han permitido hablar de su compromiso con la paz y estabilidad tanto en la península de Corea como en el mar de China Meridional. Y ambos países van a cooperar en el análisis estratégico y militar en la región y estudiarán misiones de patrullaje conjunto. Todo basándose en las resoluciones y sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en esta reunión, los mandatarios de Canadá y Francia se han comprometido a aumentar sus recursos de defensa, a reforzar sus capacidades, dicen, para garantizar su soberanía y apoyar a nuestros socios, en referencia, claro está, a la OTAN, porque dicen que tienen que estar preparados para hacer frente a amenazas, a injerencia extranjera y a la manipulación de la información.
Bueno, y hablábamos de la rifa de la bofetada y las papeletas. Bueno, pues es que hay gente que se ha empeñado en meterse en esa rifa y hay gente que ya está advirtiendo de que están comprando las papeletas. ¿Quién está advirtiendo? Pues el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, al que intentaron darle un golpe de Estado que fracasó y que ya ha dicho a la OTAN que como lo ataquen utiliza bombas atómicas. Punto pelota. Es decir, a mí no me toquen las narices. Ya estoy harto de Zelensky hace muchísimo tiempo. Estoy harto de que me hayan querido organizar un golpe de Estado. Estoy harto de la expansión de la OTAN en el este de Europa, que es contraria a lo que pactó primero con la Unión Soviética y luego con Rusia. Y si ustedes me atacan, yo voy a responder con armamento nuclear. Se acabó. Yo no voy a estar en una política de lucha contenida como la que lleva Putin, de no utilizar determinadas armas, de no destruir determinadas ciudades, algo de este tipo. No voy a estar en eso. Ustedes me atacan, yo respondo bombardeándolos nuclearmente. Y por cierto, de Bielorrusia a Estrasburgo, un bombardeo nuclear puede tardar en llegar minuto y medio, 2 minutos como mucho. Ya otros blancos, como podría ser España o como podría ser Gran Bretaña, podría tardar algo más. No mucho más, unos minutillos, vamos. No te da tiempo ni a decírselo a la población civil. Y luego a llorarlos, sí. Porque has sido un estúpido, un necio y un arrogante que has jugado con la guerra mundial. Es más, en algunos casos hasta es posible que fueras tan criminal que la desearas y cuando llega, llega. La advertencia está clara. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que le gusta jugar a esto y que le importa un pimiento la seguridad de su país y de sus conciudadanos, como es el caso en estos momentos de Finlandia. Algunos sentimos una simpatía muy especial por Finlandia de toda la vida. O sea, esta es la realidad. Quien ahora se dirige a ustedes siempre ha tenido mucha simpatía por los finlandeses. La gente que ha conocido de Finlandia, sobre todo chicas, eran chicas maravillosas, muy buenas. Incluso en el caso de las que yo he conocido, eran hasta cristianas. Eran unas muchachas encantadoras. Los propios finlandeses eran gente agradable. Y fue un país que desempeñó un papel en la Guerra Fría de una inteligencia extraordinaria. Limitaba con la Unión Soviética y, por supuesto, no entró en el Pacto de Varsovia ni cosa parecida. Y al mismo tiempo, por supuesto, no entró en la OTAN ni cosa parecida. Tenía una neutralidad muy inteligente que ayudó a Finlandia, pues que era un país bastante pobre en términos generales, aunque poco poblado, lo ayudó mucho a desarrollarse extraordinariamente. Finlandia era un país al que la neutralidad le hizo mucho bien, como se lo hizo a Suiza o a Suecia. Y de pronto, en la última barrabasada de Biden de aumentar la OTAN y de aprovecharse de la corrupción de determinados politiquillos, pues Finlandia decide entrar en la OTAN, que es un suicidio y es una de las mayores majaderías cometidas y perpetradas durante la historia de Finlandia. Y ahora, para terminarlo de arreglar, pues Finlandia, para que quede claro que está en la OTAN, ha ofrecido abrir una base en Mikkeli, que es una población que está al sur de Finlandia. Una base que será base americana, a lo mejor aparece algún británico. ¿Quién sabe si algún español? Porque España, que va económicamente de cráneo, entre otras cosas, dilapida y despilfarra su dinero en andanzas en el este de Europa y en Oriente Medio, que es algo que ni le va ni le viene, y luego, sin embargo, no controla el paso del estrecho, que es lo que afecta a sus intereses, a su seguridad y a su bienestar. Eso pasa con España. En el caso de Finlandia, ¿realmente esta gente necesita tener una base de la OTAN en su territorio? No, no tiene la menor necesidad. Es ganas de caldear más las cosas. Es muy posible que el gobierno finlandés de esto haya sacado algún beneficio, pero esto es colocar más a Finlandia en el punto de mira, porque además su frontera es con Rusia.
De hecho, hasta la historia de Ucrania era muy común que los rusos el fin de semana fueran a Finlandia, que los finlandeses el fin de semana cruzaran a Rusia, está muy cerquita de San Petersburgo, y entonces era lo habitual. Ahora, con toda la indecencia mayúscula que es la guerra de Ucrania, que sigue costando a Europa y a los Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares y de euros para mantener a un dictador criminal al que no le importa lo más mínimo la vida de los ucranianos y que se llama Zelensky y que además es un liberticida y es un corrupto, bueno, pues evidentemente Finlandia ha entrado en la locura. Y es de esas cosas que dice uno, pero verdaderamente, ¿usted se cree estonio, lituano, letón, finlandés, que si hay un ataque ruso, que Dios no quiera que lo haya, les va a poder proteger la OTAN? O sea, ¿de verdad ustedes se lo creen? ¿Han visto ustedes el último mapa de la OTAN? Que pensando en que puede haber una guerra con Rusia, ya dicen las zonas de Europa que van a abandonar y los van a dejar más solos que la una. ¿Se han dado cuenta de que esas zonas incluyen a las 3 republiquetas del Báltico, lavaderos de dinero negro, focos de corrupción gobernadas por antiguos miembros de la nomenclatura comunista, como no podía ser menos? ¿Se han dado cuenta la gente de las republiquetas y de Finlandia y de estos lugares que van a quedar más colgadas que un girasol en un cuadro de Van Gogh? ¿A qué juegan sus gobernantes? El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha lanzado un claro mensaje a la OTAN. Si su país es atacado, activarían una ofensiva que podría incluir el uso de armamento nuclear, tal y como hace unos días indicaba también Rusia. Lukashenko agradecía a Vladimir Putin la reforma de la doctrina nuclear, que no es más que una medida disuasoria ante cualquier ataque del exterior contra sus países. El presidente de Bielorrusia también ha alertado de que tropas estadounidenses y polacas están maniobrando en su frontera. Y les contamos también algo relacionado, que el gobierno de Finlandia se ha propuesto como sede para albergar tropas de la OTAN. Y lo haría en la ciudad de Mikkeli, que está situada al sur del país, que actualmente alberga el mando del ejército finlandés. Y allí, pues, se desplegarían las fuerzas terrestres de la OTAN. Con este ofrecimiento, Finlandia busca consolidarse dentro de la OTAN, a la que se incorporó en abril del año 2023. Y lo que quiere también es aumentar la capacidad disuasoria frente a amenazas de actores exteriores, como Rusia. Ya ven, pues siguiendo la política de la OTAN. Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Vamos, eso que no falte. Muchas gracias a ti, César, también a los oyentes de La Voz. Muy buenas noches. Y ustedes, por supuesto, ya saben que no se pueden ir. Va a llegar ahora mismo don Lorenzo Ramírez, nos va a dar el adelanto de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Lo hará en el Despegamos, en esa versión abreviada de los viernes. Y a continuación, pues vamos a tener a Cristina Seguí hablándonos de la mafia feminista, cómo será este fin de semana en cesarvidal.tv. Vendrá Gustavo Vidal para hablarnos de qué va a ir el buscando el cao de este fin de semana y finalmente concluiremos el programa con una de esas entrevistas especiales especialísimas, concretamente esta semana con una segunda entrevista de conclusión a Marcel Felipe. De manera que ya lo saben, no se vayan, que queda mucho y bueno y regresamos enseguida.